¿Cómo están auditores, auditoras de Nuevo Mundo y de Entre Corcheas? Muy bienvenidos a esta nueva propuesta en el día de hoy para conocer, como siempre, lo más nuevo de los creadores nacionales. Hoy día vamos a conversar con dos amigos músicos integrantes de una importante agrupación musical que fue descubierta por Andrés Pérez, dice su historia, en las primeras cumbres huachacas en nuestro país, y que fueron también discípulos del querido y recordado tío Lalo Parra. Los Chamullentos se llaman nuestros amigos invitados de hoy, y de esta agrupación musical nos visitan Humberto Palza, que es primera guitarra, y Gerardo Barrenechea, baterista. ¿Cómo están, queridos Humberto y Gerardo? Muy bienvenidos a Entre Corcheas y a Nuevo Mundo. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conocerte y hablar en extenso, ¿no? de la música, de las creaciones de los Chamullentos. Saludamos también a don Patricio Vidal, los controles junto a él hacemos hoy día Entre Corcheas. Humberto y Gerardo, los Chamullentos, dice la historia que el gran circoteatro Andrés Pérez fue quien los descubre. ¿Y eso por qué? Porque ustedes andaban detrás del teatro, el teatro los llamó, se tocaron en la calle haciendo con el teatro de Andrés Pérez y se cruzaron los trabajos. ¿Qué pasó? La historia dice que primero lo que nos impactó fue la obra de teatro La Negra Esther. Fue algo que tuvo un impacto. Éramos adolescentes, casi empezando la universidad, y enfrentarnos a esta gran obra de teatro, a la cultura que había detrás, y a descubrir ese otro mundo que uno no lo tenía tan palpable ni visible, fue un cambio fuerte. Eso coincidió con un encuentro que tuvimos con Lalo Parra, que él se ofreció como a ser un profesor, a hacer escuela con nosotros y ser músicos de él. No oficial, sino para parte de sus tocatas nosotros lo acompañábamos como jóvenes. Entonces, en ese contexto, entramos a las cumbres huachaca con Dios Coro Rojas. Entonces, hace una seguidilla cultural de eventos. Entonces, el primer contacto básicamente fue Lalo Parra, después Dios Coro Rojas, las primeras cumbres huachaca ahí en la ex Perrera. Claro. Ahí, y ahí entramos al mundo de Andrés Pérez. Y esa fue una bofetada de cultura y de nuevos brillos, y también un cambio conceptual de lo que era la música y lo que es el arte como llegada al mundo. Perfecto. Entonces ese fue un poco el historial, y de ahí venimos y de ahí nos desarrollamos. Ya. Y de ahí este proyecto ha seguido caminando, ¿no? Ha seguido caminando con la publicación de algunos trabajos grabados, ¿verdad? Algunas discografías que ya están, vamos a irlas conociendo hoy día de a poco. Pero también se me ocurre con la idea de buscar definitivamente una línea musical, o los Chamullentos que vamos a escuchar hoy día siguen sonando igual que al principio. ¿Qué ha habido de variación? ¿Qué no ha habido de variación? ¿Cómo es esto? Ha sido una evolución bastante entretenida. En cierto sentido, la impronta Lalo Parra, Jazz Huachaca, eso siempre está dentro de lo que es la música de Chamullentos. Pero con el tiempo nos hemos puesto más viejos, más maduros, y hay una evidente evolución a lo que nos llama, a lo que nos gusta, a lo que nos, por decirlo de una forma, nos marca en nuestras vivencias personales, y al final más nos gustaría decir que somos una banda de rock que una banda de jazz huachaca. Y en ese sentido, la última propuesta que tienes ahí en tus manos, por algo es el nombre que tiene, Cueca Star, que trata un poco de fusionar esas dos cosas y en definitiva tratar de mostrarnos en lo que nos gusta, sin perder ese bagaje cultural que los Chamullentos han tenido en todos estos años de vivencia, desde el tema del teatro hasta las propias experiencias rockeras que cada uno ha tenido. Claro que sí. A ver, también te voy a explicar un poco la evolución. Ahí Gerardo tiene mucho que decir. Básicamente nosotros partimos como música Lalo Parra y con guitarras tradicionales, siguiendo mucho la escuela de Lalo Parra y Roberto Parra, que es una escuela de jazz huachaca con mucha influencia francesa de música. Pero nosotros naturalmente, casi como misión, queríamos ir un poco más allá y un poco renovar esto. Yo creo que en la música chilena hay un tema con la renovación que no ha sido muy poderosa, sobre todo con la cueca, por ejemplo. Uno sigue escuchando la cueca brava, por ejemplo, pero que no ha tenido mucha evolución como fenómeno nuevo. Mucha gente trata de tomar la música antigua con los mismos arreglos y tratar de replicarla. Lo que nosotros hemos querido hacer, con éxito o sin éxito, independiente de eso, es tratar de renovar y hacer como una nueva propuesta.
quizás un poco más agresiva, pero tratar de hacer algo nuevo. Y en eso se enmarca un poco el primer disco de nosotros, que fue básicamente tomar los temas de Lalo Parra tradicionales y hacerle una impronta mucho más rápida, mucho más rockabilly, sincerar el rockabilly que había detrás de eso, que fueron las primeras influencias. Y en este segundo disco ya literalmente ya soltarnos y hacer un estudio más desde el punto de vista rockero, cómo ponerle más rock a este asunto y modernizarlo en cuanto a sonido. Y ahí Gerardo tiene mucho que ver porque él viene también de un grupo del metal chileno que es Vastator. Entonces fíjate que el mundo del metal chileno con el mundo de la cueca, del rockabilly, se hizo una mezcla que está reflejado mucho en este segundo disco. Ujú. Entonces, sí que es como un resumen, sí había una evolución y casi consciente de que la idea no es repetir lo que todo el mundo está haciendo, sino tratar de hacer algo nuevo y tomando riesgos, digamos. Yo me acuerdo que las primeras veces que nosotros tocamos cueca con guitarra eléctrica, a Lalo Parra no le gustaba. Decía que no. Ya. La cueca era con guitarra tradicional y se tocaba así. Y él que vino a una escuela bien rupturista en su momento, pero... Absolutamente. Ahora, ya tenía 80 años, pero él era así, tajante. Guitarra eléctrica, no. Ajá. Esto, no, se debe tocar de otra manera. Entonces nosotros dijimos, ya, está bien. Esa es su escuela, pero tenemos que ir un poco más allá. O sea, Correcto. fue muy buen profesor, pero a la larga uno tiene que desarrollarse por su cuenta. Y un poco eso es lo que está reflejado en este disco. Oye, y es una... y esta apuesta que ustedes hacen y que mantienen, ¿cierto?, después de esta evolución, ¿es una apuesta que a ustedes les trae dividendo o se hace más dura la pelea de la instalación de estos temas en los medios de comunicación, en la venta? ¿Cómo es esa parte? Porque los gustos hoy día son con los medios de comunicación que invaden por todos lados, ¿no? La televisión, estos aparatos que la gente anda trayendo pegados en las orejas todo el día, que les hace escuchar lo que ellos quieren en el fondo. Pero ¿qué pasa con este tipo de propuestas musicales que no son tan habituales de encontrar hoy día? Más allá de una o dos bandas nacionales de renombre, digo. Sí. A ver, dividendos poco. O sea, hay Gerardo que... Encargado de los piticlines, tal vez. No, ¿Ya? no, en cierto sentido la producción Ya. musical, pero en definitiva, mira, al final tú ves ahí, tú tienes en tus manos la Sí, pues. producción muy bien hecha en la medida de lo que es una producción independiente. Correcto. Pero en definitiva, eso está ya en la red disponible para bajar gratis. Ya. Entonces, en este momento estás en esa situación en que, digamos, tienes que apuntar de las dos formas. Tener quizás es un gusto nuestro como antiguos músicos, por decirlo de forma, de tener el disco, tener el formato físico. Y en ese sentido, la difusión y divulgación, en la medida que de nuestras posibilidades, por decirlo de forma, es nula o muy difícil, por decirlo de forma. O sea, yo creo que básicamente la mayor opción que tenemos es al momento de tocar que alguien pase los discos y que lo ofrezca. Ya. Pero O pasar el sombrero al final, pasar ¿no? el sombrero Claro. al final ofreciendo un producto que es Ajá. un poco eso. Claro. Pero digamos que de alguna forma nosotros podríamos haber identificado un lugar donde mostrar la música es prácticamente nula. A ver, como yo firmé el contrato, hay que decirlo, pero básicamente el primer disco fue financiado por un proyecto Fondart. Ya. Eso es lo primero que hay que decir porque siempre hay que ser agradecido de la vida. Y el Estado de Chile Y en su y del momento... santo de todos los artistas nacionales, Así pues es. San Fondar, tiene que San ser Fondar, agradecido, exactamente. sí. Eso Sí. decir que el primer disco fue financiado y fue como... fue bien evaluado por la gente de Fondar porque fue un disco que quería rescatar el jazz huachaca en su momento cuando no era muy popular, no era muy conocido, nosotros lo quisimos levantar. Entonces, diciendo eso, nuestra propuesta del comienzo fue muy de la onda de Andrés Pérez. Nosotros nos queríamos tomar los espacios públicos y en su momento, ya éramos más jóvenes, quizás con menos responsabilidades, pero sí nos tomamos los espacios públicos. Nuestro objetivo era tocar en cualquier lugar, en cualquier medio, y si era gratis, tocábamos gratis, no nos interesaba. Y por ejemplo, estuvimos como 6 meses tocando en el Puente Pío Nono, gratis, todos los viernes en la tarde, pasando el sombrero. Ya. Porque nuestra intención era, nuevamente, comunicar la música. Por suerte siempre, cada uno de nosotros siempre tiene otras cosas de que vivir, entonces el asunto de financiación no era tan importante, digamos. Entonces, siempre tenemos esa política de tomarnos los espacios. Por ejemplo, alguna vez tocamos en la Vega Central. No sé si a la gente le gustó tanto ruido en la Vega Central, pero fue una propuesta de nosotros de tomarnos la Vega Central y tocar música que nosotros pensamos que era popular, pero renovada. Entonces siempre tuvimos esa propuesta como agresiva, de tocar, no importa si hay lucas, no nos importaba eso, digamos.
Con los medios de comunicación, algunas tuvimos ciertos éxitos, pero siempre bien pequeños, porque siempre nos consideramos como alternativos en el sentido que el productor no está asociado a las grandes empresas, no está asociado a los grandes sellos, ni mucho menos. Siempre somos como autodidactas y como más con amor que con negocio. Esta cosa ha sido bien profesional en lo musical, pero bien amateur en lo otro, porque no sentimos que pertenecemos a ese mundo. No sé si estamos de acuerdo con eso, habría que verlo, digamos, pero para cerrar quizás, claro, poco retribución económica, pero de nuevo, nuestra propuesta es un poco más conceptual y es tomarse los espacios públicos. Entonces este año queremos retomar un poco esa postura, que quizás el último año está un poco más alejado, pero es como retomar esa postura, es tocar en cualquier parte, porque lo que queremos hacer somos músicos, lo que queremos hacer es transmitir nuestra música. Si hay lucas detrás o no, no es un tema relevante. Tampoco que se aprovechen de nosotros, pero básicamente es como transmitir eso. A nosotros nos gusta el concepto, que básicamente el concepto de esta radio, que es tomarse los espacios públicos, transmitir un mensaje y que la gente despierte, y que ojalá con esta cueca más agresiva la gente se dé cuenta que la cueca es mucho más que un pandero, ya que la cueca transmite algo mucho más que mover un pañuelito en septiembre, es una cosa que debería ser más. Entonces un poco la propuesta de nosotros va por ahí. Perfecto. Conversamos hoy día con integrantes de Los Chamullentos, Humberto Palza y Gerardo Barrenechea, primer guitarrista y baterista respectivamente de Los Chamullentos. Es hora de ir a conocer ya parte de la propuesta musical de nuestros invitados, y como es tradicional en este programa en Entre Corcheas, les pedimos a ellos mismos que elijan la primera canción y la presenten, por favor. ¿Vamos a elegir de este disco o del otro disco? Del primer disco. Del primer disco, muy bien. Vamos a elegir la canción Valparaíso. Perfecto. A propósito que tú mencionaste que te gustó mucho el arreglo. Sí. Y para también quizás cerrar el ciclo como histórico. Fíjate que Valparaíso era el tema que siempre le gustó mucho a Andrés Pérez. Ajá. Y básicamente era un tema que él nos pedía que tocáramos cuando nosotros hacemos nuestro desarrollo en su obra de teatro. Entonces, como tributo a él y tributo también a la historia de nosotros, que está muy reflejada en su vivencia. Yo creo que Valparaíso sería una buena forma de partir y ver un poco la propuesta musical que nosotros proponemos. Allí sencillamente, y el viejo puerto vigiló mi infancia con aires de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos conociendo. Y el habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños.
isla con su carga de arena y desperdicios. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara desde Puerto Rico. Ya, pues ahí estaba este arreglo musical de esta canción de Osvaldo Gitano Rodríguez, Valparaíso, en la versión de nuestros amigos que nos acompañan hoy, los Chamuyentos. El Osvaldo Gitano Rodríguez, yo creo que habría quedado contento con esa canción, feliz de la sonoridad que ustedes lograron darle, del ritmo, de la proyección que le dieron, para una canción que es profundamente triste en su contenido, en su letra, ¿ya? Y en sus compases también, porque no es una canción así como que uno la anda cantando alegre por la vida, en realidad, la canta con nostalgia. Pero con esta sonoridad que ustedes le dieron, con este ritmo que ustedes le pusieron, la verdad es que es más grata de poder disfrutarla en cualquier momento, ¿no? Sí, esa era la idea. Esa era la idea, pero la han cumplido. Se alegró el tema, digamos. Sí. En su punto, fíjate que no mucho, pero Ya. en su punto, es como una pizca Una pizquita ahí de sacarle la melancolía, hacerla un poco más... Es tan que el gitano pesada. era melancólico, el gitano, era tremendamente melancólico. Así que es cuestión de escucharle las canciones nomás, de su amor por los ascensores de Valparaíso, qué sé yo. Pero bueno, Humberto Balsa, Gerardo Barrenechea, nuestros amigos de los Chamuyentos que nos visitan hoy en Entre Corcheas. Oye, ¿tardó mucho tiempo entre el primer disco y esta propuesta musical que tenemos sobre la mesa ahora? ¿Pasó mucho tiempo? Sí, Bastante. Harto tiempo. Sí. Ya. Tiempo. Y eso por razones de trabajo, de tiempo, de Lucas, todo eso, ninguna de las anteriores. ¿Qué pasó? Yo creo que es parte de la... Hay que tomarse los tiempos, hay que un poco una mezcla, ¿cierto?, entre las opciones que teníamos ahí de tocatas por aquí y por allá, nuestros propios tiempos personales, pero que a la vez también ayudan a lo que es el concepto de la banda. Quizás dejamos de lado en algún momento esto de buscar un objetivo de plasmar nuestras ideas en un disco. Estos temas dentro de todo tienen su tiempo. Entonces, yo creo que se buscó justo un momento ya de maduración, de decir, oye, en realidad esto hay que plasmarlo, hay que mostrarlo, hay que hacer algo, ya un producto concreto. Y fue el momento. Y yo creo que todo tiene su tiempo, y lo que más yo creo que ayuda a esto es la maduración que se logra para llegar a plasmar lo que tienes ahí en tus manos. Correctamente. Oye, ¿cuántas personas conforman los Chamuyentos? Porque aquí tenemos dos nomás, y ahí suenan muchos instrumentos. ¿Cuántas personas conforman la banda? Vinimos los mejores, básicamente, los dos Bueno, mejores. bueno, ya. Dejémoslo así. Independiente de eso. No, somos cuatro. Son cuatro. Rodrigo Álvarez es el vocalista y es el histórico Ya. de la banda junto conmigo. O sea, él fue el ideólogo de la banda. O sea, él fue el primero que hizo los contactos con Lalo Parra, él hizo los contactos con Andrés Pérez, entonces él estaba muy involucrado. Es el hombre peligroso de la banda. Yo que lo conozco hartos años, Puede es ser, ¿eh? muy peligroso. Pero no muerde. Pero no muerde, Está básicamente. bien. Y curiosamente él está trabajando ahora en San Felipe, Ya. en la Católica de Valparaíso. Universidad de Valparaíso. Ya. El otro es Felipe Morales. que es el bajista. Y el otro, el quinto miembro que no toca ni canta, pero es el productor Leo, por supuesto. Ya. Oye, y en el caso de estos trabajos musicales, estas placas musicales que estamos compartiendo, ¿hay invitados también o no invitaron a nadie? ¿Son ustedes mismos nomás los que tocan ahí? El primer disco fue de invitados. Ya. A propósito de tu pregunta anterior, claro, porque el primer disco básicamente su nombre es Quiltro. Ajá. No sé, porque básicamente cuando nacen los discos, yo creo que nacen en los momentos apropiados, como dice Gerardo, cuando la cosa decanta por un peso específico de algo. Entonces, el primer disco fue como que estamos realmente en una reunión, y se nos ocurrió el concepto de Quiltro, porque primero refleja muy bien lo que somos como identidad nacional, una cosa muy rara, que es una mezcla extrañísima, querible, pero muy extraña. Y musicalmente el primer disco tratamos de que fuese eso, una mezcla de muchos sabores, ¿ya? Una cazuela bien espesa, por así decirlo. Y dado eso, claro, tuvimos invitados, por ejemplo,
Hay una canción de Leo Rojas, un cantautor, que fue el primer miembro de la Santiago Nuevo Extremo. Él nos regaló una canción amablemente, nosotros le hicimos un arreglo chamullento y él hace las voces en ese arreglo. Ya. El otro invitado es Cuti Aste. Ya. Él nos ayudó en los teclados de ese disco. Malitos los colaboradores que han tenido. No, desconocido además. De lujo. De lujo, ¿no? Sí. Sí. Y siempre con el apoyo en ese momento de Dioscoro Rojas, por ejemplo, y de Andrés Pérez. O sea, un poco en esa movida cultural nació el primer disco. Sí. El segundo disco fue un disco más autónomo, porque ya estaba más independiente un poco de esa oleada. A ver, ¿por qué se demoró tanto? Porque básicamente fue una transición de lo que era el mundo huachaca, así muy como se entiende hoy día la cultura huachaca, muy Dioscoro Roja, eso. Como que nosotros nos separamos un poco de eso, siendo que conceptualmente nos gusta un poco la propuesta, pero quizás tenemos problemas de matices. Yo creo que está muy manoseado el término hoy día. Así es. Concretamente. No quería decirlo así, digo, pero básicamente... Perdóname, pero aquí... O sea, pasar de la ex Perrera, por ejemplo, a Sí, Cumbre Huachaca, sí. al estadio, a la estación Sí, Mapocho, no sé, el tema- yo creo que fue... Algo pasó ahí. Mm. Dioscoro Roja, por un lado, tiene la cosa muy clara. Sí, conceptualmente Dioscoro Roja debe ser como un gran intelectual de esto. Pero nosotros tenemos otra metodología, básicamente. Y fue raro porque en algún momento también estamos tocando temas muy libremente y de repente se nos ocurrió el concepto del Cueca Star, que refleja un poco lo que quiere transmitir el disco. En el fondo, pasar de esta cueca de pandero y de acordeón y la cosa histórica que recuerda así como otros tiempos, lo que queríamos hacer es un paso más adelante. Sin haberlo logrado, pero como que siempre lo pensamos así como alguien tiene que ser el Piazzolla de Chile, llevar esta cosa mucho más allá, hacer un quiebre total con la tradición, tomarla pero hacer un aporte. Eso fue nuestro impulso inicial. No sé si lo logramos, nunca vamos a ser tan grandes como él, por supuesto, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces la invitación es que alguien logre, o sea, que la cueca debería ir un poco más allá de lo que está haciendo hoy en día. La batería debería ser mucho más pesada, las letras deberían ser mucho más actualizadas, la guitarra deberían tener mucho más potencia. Hacer algo con esto, como una propuesta del siglo XXI, por así decirlo. Y esa propuesta está aquí en este trabajo musical. ¿Y qué te parece si escuchamos el primer tema de este trabajo? Entonces, uno de los discos que están acá. Tú mismo lo presentas, por favor, o tú, no sé. A propósito de eso, el tercer tema de este disco es Cortázar, y es una cueca que define un poco Cueca Star. Ya. Aquí básicamente nos sinceramos. Recién decía que, por ejemplo, a La Parra le molestaba mucho el concepto de la guitarra eléctrica. Acá nos sinceramos y dijimos, ocupemos guitarra eléctrica, ocupemos distorsión. Somos porfiados como Somos Víctor. porfiados y de esto como algo, Víctor, porfiados. algo tiene que Sí, salir, claro. exactamente. Y curiosamente con una letra que habla del escritor Cortázar. Rodrigo Álvarez tiene de cabecera los Rayuela de Cortázar, por ejemplo, Uf. y está muy influenciado Ya. por él. Ya. Yo soy más de Borges, por ejemplo, pero él es cortasiano así a morir. Entonces, dado eso, y después de haber leído, no sé, unas 20 veces Rayuela, Ajá. lo transmitió con una letra espectacular. Es un tributo a Cortázar y a Rayuela. Así que recomiendo poner atención a la letra. Y musicalmente tratamos de reflejar lo que yo te decía, con un poco dar un aporte a la cueca chilena desde nuestra perspectiva chahullenta. Caramba, desde el corazón de un niño. Caramba, dos amantes que no alcanzan. Caramba, dos amantes que no alcanzan. Caramba, que se juntan en un puente. Caramba, tu juego, Julio Cortázar. Caramba, desde
del corazón de un niño. Cielo de Montparnasse, cara cara viento que se cuela, ríen niños en un parque, saltando una serrayuela. Sol de Montparnasse, cara cara viento que se cuela. Te recuerdo Oliveira, magra caricia materna, ciudad luz que los esconde, historia de amor eterna. Hoy cantamos por Julio, caramba sin disimulo. En lo personal, ¿cómo es posible que dos ingenieros se dediquen a la música en algún momento? Es una cosa que la música viene incorporada desde joven, dijeron mirando Chile y levantándose y acostándose en Chile todos los días, la música, cabrón, no nos va a dar para comer, entonces seamos ingenieros primero y hagamos música paralelamente. ¿Cómo se es este tema de la música en ustedes? ¿Ah? En cierto sentido puede haber sido así. Ya. Yo llevo tocando desde los 15 años, Humberto y Rodrigo también, ¿Ya? Nuestro amigo Felipe quizá un poco más tardíamente, pero desde nuestra adolescencia el tema de la música está dando vuelta. Ahora, nosotros que somos ingenieros, si tú vas a una escuela de ingeniería, hay más artistas natos que ingenieros matemáticos. Y en ese sentido, digamos, hay un montón de músicos, un montón de fotógrafos, un montón de pintores, hay un montón de artistas dando vuelta por ahí. Y el tema de la ingeniería, bueno, fue una opción. Tiempo atrás yo creo que había muchas conversaciones, oye, ¿para qué fui ingeniero o por qué no fui músico? Sin embargo, yo creo que dio espacio a una personalidad, a una vivencia de la vida que hasta el momento yo me siento sumamente tranquilo y orgulloso. Y yo creo que es cosa también que le pasa a nuestros compañeros de banda. Oye, y ocurre en la vida real, porque yo no estoy en el área de la ingeniería, digamos, pero ocurre en la vida real de que así como muchas veces las profesiones influyen en el desarrollo de tu vida, que sea la música la que influya en el desarrollo de tu profesión, ¿ocurre eso o no pasa eso? Mira, yo creo que a modo personal, esto es muy ¿Ya? personal, yo creo que la ingeniería ha influido mucho en la música. En la música, ha sido al revés. Porque al final esa idea del músico bohemio que lo pasa bien, chacoteando y drogado y borracho y todo el cuento no sirve de nada. No, El tema de la música es mucho trabajo, mucho sudor, muchas preocupaciones y en definitiva, si no lo enfrentas de una manera quizás ingenieril, empresarial, si de alguna forma si analizamos las funciones que cada uno tiene en su banda, la pensamos como una empresa. Y en ese sentido yo creo que nos ha ayudado mucho para también ordenarnos y ver qué hacemos con esto. En algún momento uno puede pensar, oye, ya me aburrí. Pero también uno tiene sus razones, uno tiene su cuento, su alma, que permite decir, oye, sigamos en esto, si lo podemos hacer. Y el poder ordenarlo, el poder de alguna forma plantearnos, concentrémonos, fijémonos metas, fijémonos objetivos, veamos para dónde vamos, qué es lo que podemos hacer, ha sido, digamos, una herramienta súper eficaz para mantenernos. Si no en vano llevamos más de 10 años conociendo, ¿no? Yo creo que vamos por los 12, ¿sí me equivoco? 12 años juntos, cosa que para una banda musical es sumamente difícil de mantener. Harto tiempo, ¿no? Mucho tiempo, o sea, sí. si vemos los músicos, entre comillas, más jóvenes, muchos de los que estábamos conversando recién van solos, digamos. Sí, claro. Entonces recolectan sus músicos para alguna presentación y eso, pero el tema de una banda, el tema de un grupo de gente afín que se aguante, que se soporte, pero que en definitiva está junto y está con un objetivo claro y con unas ideas en común que permitan plasmar una producción como esa, es sumamente fuerte, es algo que realmente vale la pena todos los, entre comillas, sacrificios que se ha tenido. Oye, ¿y hay mucho trabajo colectivo en Los Chamullentos? Sobre todo en el momento de la creación, de la música, de las partituras, de las letras. ¿Cómo funciona eso en la creación? Hay mucha creación y con respecto a tu pregunta anterior también iba un poco a eso. ¿Cómo esto influye en la ingeniería o la ingeniería influye en la música, etcétera? Yo voy por el otro lado, la ida y vuelta.
también tienen en común algunas cosas. A propósito de lo que decía Gerardo, fíjate que como nosotros los vemos, confirmando un poco lo que decía recién, tanto la música como la ingeniería deberían ser profesionales, en algún sentido, un poco para cerrar lo de Gerardo. O sea, la ingeniería no da esa formación, pero la música también debería tomarse en serio, debería ser profesional, en el sentido de que tomársela en serio y trabajar muy duro en esto. O sea, esto implica mucho trabajo creativo. Y solamente dar el mensaje que ingeniería tiene mucha creatividad. Uno siempre da como ejemplo de cómo la ingeniería básicamente es pura creación de aplicación de conocimientos. Entonces también tiene ese lado, siempre se lo imagina como un cubo, y probablemente seamos un cubo, de eso no lo estoy negando, digo, pero sí tiene mucho de creatividad, porque los ingenieros resuelven problemas, y tú no puedes resolver problemas de la manera tradicional. Uh-huh. La mejor manera de resolver problemas es haciendo así como cosas creativas, cosas como locuras, un poco por ahí para la ingeniería. Con respecto a la creación, yo creo que está muy reflejado en el disco. Básicamente trabajamos con que alguien llega con alguna idea y cuando se presenta en el grupo es totalmente devastada, destrozada, aniquilada por cada uno de los miembros, y de esa aniquilación sale un tema nuevo basado en el pobre tema anterior, pero con la impronta de cada uno. Yo creo que la gracia que tiene esto es que cada uno contribuye en lo suyo. Gerardo con su batería, con un metal, con un bagaje de metal bien característico, Felipe con su arreglo, Rodrigo que es como la parte más creativa y de letras, y yo desde el punto de vista de la guitarra hacemos una mezcla que nuevamente vuelvo al concepto quizás de una cazuela, donde cada ingrediente le pone algo. Yeah. Algunas nos definieron como una cazuela con un ingrediente de más. Era demasiado algunas cosas que hacíamos, porque a veces nos volamos, pero sigue siendo una cazuela. O sea, y de esta definición que acaba de hacer tu compañero Gerardo, ¿hay alguna cueca que represente esa ruptura que hacen con la presentación de un proyecto musical, sí, y que lo hagan ahí trizas sobre la mira, mesa? Yo creo que más que cueca es justamente lo que es el segundo tema de esta producción, Cueca Star, que en realidad es un tango. ¿Ya? Querer dar vuelta a esos conceptos, el tema piazolesco que recién mencionaba Humberto, manosear, degustar, masticar y sacar un producto más novedoso, y que en realidad he expresado varios conceptos de marketing, pero en realidad estas son cosas que nos gustan a nosotros. Correcto. Y en ese sentido no es vicio. El segundo tema de la producción Cueca Star es un tango a nuestra manera, y hemos tenido la suerte de tener colegas y amigos en Argentina que, siendo también puristas, como en algún momento Lalo Parro decía respecto a la cueca, han escuchado esta versión y les ha encantado. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en este concepto de las vivencias culturales, las vivencias en el mundo del teatro, las vivencias en el mundo de la música y también vivencias en el mundo de la ingeniería, logramos pillar una esencia que tiene que ver un poco con todo lo que uno recuerda cuando se habla de un tango, pero que también le da esta impronta nuestra de lo que es chamullento en esta propuesta Cueca Star, que ahora invitamos a escuchar lo que es un tango no es vicio. Esa guitarra hasta romper las manos, romper el corazón. Guardo un silencio que acaba por corromper, me vuelve huraño, ermitaño mi dolor. Soy una sombra de lo que solía ser, barquito frágil que a puerto no llegó. Soy un remedo anestesiado de querer, quien pierde el juicio también pierde visión. No es vicio, porque vicio no alimenta. No es vicio,
porque no fue sacrificio. No es vicio amarrar nuestras almas a la aventura sin calma, que no teme sangrar. Paralizando el motor del porvenir, la hélice en las raíces se enredó. Me mortifica el tenor de este sentir, caricia amarga que el tiempo me heredó. Bajo el principio de reciprocidad pido revancha, igualar la situación. El fin no justifica la mediocridad, vago sin un rumbo entregado a mi rencor. No es vicio, porque vicio no alimenta. No es vicio, porque no fue sacrificio. No es vicio amarrar nuestras almas a la aventura sin calma, que no teme sangrar. No es vicio formalizar el olvido. No es vicio no asimilar que te has ido. No es vicio no encontrarte en mi lecho, si clavada en el pecho traigo sangrante tu cruz. Ahí estaba entonces esta presentación de esta canción de nuestros amigos de Los Chamullentos. Las redes sociales, ¿cómo andan en las redes sociales Los Chamullentos? Ahí donde la gente pueda entrar y verlos, seguirlos, el Facebook, ahí en YouTube, video. ¿Qué pasa con ustedes en eso? Muy fuerte Facebook. Ya. Yo creo que es la mejor ruta para estar en ¿Tienen contacto muchos con amigos nosotros. ahí? Sí. Muchos amigos. Ya, qué bueno. No ha ido bien. Son seguidores fieles. Sí que yo recomiendo meterse a Facebook, Chamullentos básicamente. Ahí pueden escuchar la música sin ningún costo del primer disco, del segundo disco. Así que están cordialmente invitados. Perfectamente. Oye, y El tweet es ¿sí? @chamullentos. @chamullentos. Me imagino que ya siguen a Radio Nuevo Mundo, ¿no? En eso estamos. En eso me parece. Oye, y en términos de encontrar, más allá de aquel que pueda meterse a YouTube y ver las canciones, quien quiera tener el disco en su casa ahí, como un testimonio de que les gusta el trabajo de esta banda, ¿dónde pueden encontrarlo? ¿Tienen que pedírselo a ustedes? ¿Están en algún lugar de venta? Se pide directamente a nosotros. Lo Ya. que hacemos siempre es en las diferentes tocatas que tenemos, ahí generalmente estamos vendiendo el disco. Ya. Así que estén atentos a Facebook, porque dentro de poco, este mes ya tenemos un par de presentaciones, va a estar confirmada en su momento, ¿Ya? pero yo creo que lo mejor que podrían hacer es ir a vernos y ahí solicitarnos, hacer reserva del disco. Perfecto. A propósito de los escenarios, tú dices vamos a tener pronto alguna presentación, ya nos contarás de eso. Los escenarios recorridos, más allá de Andrés Pérez, más allá de esa experiencia que me imagino que ustedes deben atesorar como una cosa muy importante en la vida musical de la banda, ¿no? Y también creo en lo personal, porque haberse chocado con Andrés Pérez no es haberse chocado con cualquier persona No, para en nada. el mundo, entonces debe ser muy importante. ¿Cuáles son los escenarios que han visto desarrollar su trabajo de manera más habitual o han tenido pocas presentaciones? ¿Qué pasa con eso? A ver, depende de la etapa. Ya. En alguna etapa, cuando nacimos, a propósito del primer disco, teníamos presentaciones regularmente, diría, y en los diferentes pubs que había en Santiago. Ujú. Aquí quizá hay que rescatar un pub que debe ser de los pubs tradicionales de Chile, que es La Chimenea. Correcto. Yo creo que la Chimenea y fue un apoyo fundamental para Chamullentos y quizás para otras bandas en Chile. La Chimenea para mí es de los
pocos pubs que realmente mantienen la cultura chilena a flor de piel. Sí, eso es verdad. No es un pub que como uno va a Providencia o Ñuñoa o lo que sea, es un pub de verdad ubicado en el centro de Santiago, que no se va a ir de ahí y tiene toda esa impronta tradicional. Y con mucho apoyo a la música chilena. Sí. O sea, yo creo que la Chimenea habría que sacarse el sombrero en su propuesta cultural y de apoyo a la música chilena y a la cultura chilena. Así que diría que eso fue un espacio regular. Nosotros partimos tocando semanalmente o cada 2 semanas en la Chimenea. Entonces fíjate el apoyo que fue eso para nosotros. Me imagino. Bueno, En cuanto ahora en mayo estaremos allí. Y en mayo volveremos a tocar en la Chimenea. ¿Vuelven a la Chimenea en Sí, mayo? pero digo Ah, mira que que viene. fue y es. Ya. Y será. Y será, así es. Perfecto. Pero afortunadamente Chamuyento ha tenido la oportunidad de estar desde Arica hasta Puerto Montt. Eso le Puerto iba a Montt. preguntar, los Sí. escenarios regionales ha podido llegar allí, ya, digamos. en regiones han tenido posibilidad de estar presentes, digamos. Sí, de- sí, de- no tengo buena Ya. sí. Ya. Bueno, es un mundo que hay que acercarse a ello. Santiago no es todo Chile, ¿cierto? No, absolutamente. Y en ese sentido siempre tratamos de buscar la oportunidad de poder llegar a regiones que es un mundo que hay que abrazar, que hay que lograr acercarse a ello. Absolutamente. Sí, los escenarios, todo tipo de escenarios, desde la televisión, no me acuerdo que en un momento fuimos a Pasa lo que pasa en su momento, o sea, a ese nivel, hasta provincia, elección de reinas de Maule, por ejemplo. Ajá. Una de nuestras primeras tocatas fue en Chuquicamata, con las primeras cumbres huachacas que hacía el Dios Coro Roja, nos fuimos a Chuquicamata a tocar antes que lo cerraran. O sea, la verdad es que ha sido diversos escenarios, lo más variopinto que se puede decir. Y con esa impronta de tocar en cualquier lugar con la propuesta de tomarse los escenarios. Eso es lo que siempre hemos querido y lo que hemos, por suerte, logrado hacer, digamos. En su momento también, un periodo así como estuvo en la Chimenea, también tuve un periodo en el ex Bar Tequila, Ya. ahí en Vicuña Maquena, Sí. que también tuvo un apoyo muy importante en nosotros, y ahí organizamos tocatas mensuales con otras bandas amigas, digamos. Ah, perfecto. Así que mucho movimiento. Y lo que queremos hacer este año es retomar un poco eso. Entonces estamos en la Chimenea, por ejemplo, estamos en el Bar Quitapenas durante mayo, y ahí estamos organizando más presentaciones en la medida que vayan saliendo. Ah, perfectamente. Tenemos chamullentos para rato. Así es. Ojalá. Entonces, y este año parece ser con bastantes presentaciones en vivo, lo que es muy bueno para Así es. para la música. ¿Tienen alguna mirada crítica o están de acuerdo con lo que está pasando con la música en Chile, con la creación, con ¿qué sienten que está pasando con esto en nuestro país? Mira, como conversábamos recién, hay un punto efectivo de divulgación, que de alguna manera escuchamos por ahí algunos proyectos que permiten imponer ciertas cuotas o cosas así. Pero retomando lo que decía Humberto, o sea, la música no es agarrar un instrumento y darle para adelante y convertirse en un bohemio y emborracharse todos los fines de semana y tener mujeres alrededor de uno porque uno es artista y cosas así. Ah, un eso es trabajo. mentira. Eso es mentira. Es un deseo. Es un deseo. Sí, ya, muy bien. Pero es trabajo duro. Ah, Es trabajo sí. duro, es trabajo que de alguna forma mucha gente cae en el camino porque no sabe qué hacer con su propuesta, o porque está mal manejado, o porque no logra buscar el lugar apropiado para lo que están haciendo. Entonces, a veces, más que buscar lugares donde divulgar, quizás también hay que preocuparse de aquellos que están naciendo, orientarlos, crear escuelas, crear alguna forma de, entre comillas, profesionalización de lo que es este mundo. A veces para nosotros eso es más relevante que imponer una cuota en particular respecto a la difusión. Perfectamente. ¿Nos queda tiempo, don Patricio, todavía? Sí. Sí. ¿Podemos escuchar otro tema de nuestros amigos los chamullentos, le parece, no? Sí, mira, algo que ha caracterizado a Chamuyento es su relación con la literatura. Perfecto. Algo del primer disco, hay un par de temas basados en libros, y en este último disco en particular está basado en un libro de Hernán Rivera Letelier, que hemos sacado unos textos con permiso de él, porque son textos populares. Claro. Y en ese contexto de la pampa, de las flores negras que contaba él, nació un tema que también refleja un poco lo que hemos conversado durante todo
esta hora, que es el asunto de mezcla, que es el asunto de sincerar un poco musicalmente y la sonoridad de los chamullentos, unido a este como aire pampino que se escucha en el tema. Así que los invitamos a escuchar ese tema para que pongan oído. La Flor Negra. Flor Negra. Hoy por el hambre acosado, esta región de pena abandono, me voy sin fuerza ni abono, viejo solo, pobre explotado. Dejo el trabajo pesado de chuzo con bolsebo y la lampa, ya aquella maldita rampa donde caí deshojada. Soy la flor negra italiana que nace y muere en la pampa. Soy la flor negra italiana que nace y crece
Los Chamullentos nos visitan hoy día en Entre Corcheas. De Chamuyento en realidad tienen el puro nombre. ¿Por qué se pusieron Chamuyento, muchachos? Lalo Parra. ¿Quién los bautizó? Lalo Parra, personalmente. Él bautizó a los Chimichurri, Sí. los Chamullentos. Ahora, fíjate que la historia es, Lalo Parra, nosotros tocamos con él y realmente dijo, oye, ustedes dirían, busquemos un nombre para esto. Entonces nosotros originalmente teníamos otros nombres, por ejemplo nos gustaba mucho el Chuchetas, Ya. más agresivo, con más Ya. personalidad. En cambio él decía, no, Chamullentos, porque él quería Lalo Parra y los Chamullentos. Entonces su excusa era, imagínense, los presentan como los Chamullentos. Si tocan muy bien, la gente va a pensar, no son tan chamullentos, qué bueno, aplaudamos. Pero si suenan mal, van a decir, claro, son chamullentos. Entonces, dado eso, él decía que chamullentos. Había una justificación teórica de Lalo Parra, porque bueno, no es chamullento. Y finalmente nos quedamos como chamullentos. Correcto. Refleja lo que somos, refleja nuestra música y nos acomoda. No puedo dejar de preguntarles cómo fue esa experiencia con Lalo Parra, en realidad, que es un tipo tremendamente grande en su capacidad de observación y de creación, ¿no? Sí, musicalmente, como guitarrista, mucho aprendizaje. O sea, él básicamente definió mucho la aptitud que uno tiene que tener frente a la música y frente al escenario. Fue una escuela. Tuvimos la fortuna que en esa etapa de la vida Lalo Parra como que tenía un anhelo de generar escuela. Entonces nos tomó a nosotros y nos formó. Y de hecho en la entrevista él dice que Chamuyento fue como uno de sus hijos predilectos en cuanto a escuela, porque básicamente nos enseñó musicalmente desde el punto de vista de la guitarra, cómo se toca, qué personalidad, mucho de escuela. Y a Rodrigo, porque yo estuve presente también la vocalización, toda la impronta de la vocalización que uno de repente lo puede escuchar. O sea, cantar cueca chora, que no es una cueca brava, es una cueca chora, de Roberto de Lalo Parra, es totalmente diferente porque tiene una impronta de voz, es un asunto de personalidad, de choro de puerto, es agresivo en el buen sentido. Entonces imagina estar con ese profesor semanalmente que te diga actitud. Claro. Y eso fue lo que aprendimos. Y actitud, o sea, no es que te haya enseñado alguna nota en particular, o un acorde, o algún ejercicio. Es como en el teatro, creerse el cuento, ¿no? Al final, si uno se fija bien en el tema de la música, lo que es más agradable de estar mirando, de estar escuchando, es aquella actitud que se proyecta en la música. Exactamente. Más que a veces un florismo instrumental o habilidad técnica. En cierto sentido, es necesario a veces esa actitud. Y eso fue lo que orientó mucho en el trabajo con Lalo Parra. A ti en lo personal, en esta condición de baterista de los Chamullentos y además de pertenecer a un colectivo musical también distinto del ritmo de los Chamullentos, ¿te cuesta mucho meterte en una cosa y en la otra, digamos, en la sonoridad y en el ritmo? Sí, correcto. ¿O se mezcla? ¿Cómo funciona eso? En las primeras veces que me invitaban a tocar, que fue básicamente como parche, porque el baterista les estaba fallando en su momento, se iba fuera de Chile mucho tiempo, era un estrés salvaje. O sea, yo estaba absolutamente estresado y preocupado de hacer la cosa de no dispararme, no arrancarme con los tarros, ni sonar muy fuerte, ni sonar muy desubicado dentro de la música. Al final esa ubicación se logró, fue una mezcla con el resto de los colegas impresionante. Entonces sigo igual de preocupado tocando, porque de repente no hay que arrancarse con la moto, pero yo creo que hay un aporte en los dos sentidos. O sea, mi lado más extremo rockero y el lado más musical, sonoro, nacional del resto de los colegas ayuda mucho a crear lo que está en este disco. Perfectamente. Estimados amigos, tengo que contarles que lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Qué más quisiéramos nosotros que conversar largo rato? Humberto Palza y Gerardo Barnechea de Los Chamullentos, que nos han acompañado hoy día en Entre Corcheas. Yo les quiero agradecer de verdad, de corazón, el que se hayan dado un tiempo en sus labores para venir a conversar con nuestros auditores y contarnos por la historia de Los Chamullentos, saber quiénes son, conocerlos un poco más y que nos hayan dejado la música de regalo. Les dejo los micrófonos para que se despidan de nuestros auditores. Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad. Solo decirle a los auditores que escuchen los temas, que se preocupen, que escuchen otras bandas, que este asunto del 20% de la ley no sea necesario, sino que sea una actitud proactiva de ellos, que ellos tienen que buscar. Hoy en día con los medios de internet tienen todas las oportunidades para buscar bandas chilenas y exigirlas. Entonces la idea es que se metan a Facebook, a Chamullentos, al Twitter y que le den la oportunidad.
de escuchar música chilena. Perfectamente, pues Gerardo. Eso. Nada, muchas gracias a Radio Nuevo Mundo y a todos los que nos quieran escuchar y, como dice Humberto, también divulgarse y divulgarnos, que también es los dos. www.facebook.com/chamullentos y @chamullentos nuestro Twitter. Así que todos convidados a formar parte de estas comunidades digitales, parte de esta forma de hacer música en este tiempo. Y que nosotros, bueno, en la propuesta que tenemos ahí. Perfectamente. La invitación para ustedes, muchachos, es que nos avisen cuando confirmen las fechas de las actividades en Santiago o en otro lugar para compartirla con nuestros auditores y que puedan ir a verlos en vivo, como corresponde. Correcto. Junto a don Patricio Vidal hicimos hoy día nuevamente Entre Corcheas. Muchas gracias, don Patricio, ahí detrás del vidrio con el trabajo técnico que le corresponde, y con ustedes, queridos auditores, por supuesto, felices de haberles acompañado en esta nueva propuesta de nuestro programa a través de Radio Nuevo Mundo. Nos encontramos la próxima semana para volver a encontrarnos con lo más nuevo de los creadores nacionales en Entre Corcheas. Adiós, muchas gracias. Entre Corcheas, un espacio para compartir con los creadores chilenos. Entre Corcheas, un programa de Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Los sábados de 10 a 11 horas. Entre Corcheas, una hora con creadores chilenos.